de enero. Hoy es el día que inician los cambios que dispuso el presidente, una ligera flexibilización en el toque de queda, en los horarios, hablaremos de eso más adelante, pero recuerden que estamos en Rumba FM 98.5, estamos en 101.1 Premium para el Cibao, estamos para todo el mundo en www.rumba985fm.com, estamos en YouTube también para que nos vea diferido un poco más tarde en el canal de Rumba 98.5, el rumbo de la tarde. Y bueno, saludamos a Miguel Guerrero, Valentín Medrano, porque esto es Rumba con Leila, Miguel y Valentín. Y por supuesto, nuestra productora Olga Almanzar. Y en los controles, Gabriel Dávila, Miguel Guerrero, Valentín Medrano. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ambos y a los amigos de Rumba 98.5 FM. Antes de entrar en cualquier tema, yo quisiera que ustedes me permitieran leer 2 párrafos de una información que publica en el día de hoy Diario Libre, hace un momento. Dice que la Cámara de Diputados aprobó en única lectura el pliego de condiciones vinculantes suscrito entre el gobierno y la farmacéutica Pfizer, que será utilizado como base para un acuerdo para la compra de 7.999.875 dosis de la vacuna de dicha empresa, que tendrán un costo de $95.998.500, sí. Que incluye el transporte de la misma. Pero hay las condiciones, mira, dice, dice, dentro del pliego de condiciones se establece que tanto la farmacéutica Pfizer y el gobierno dominicano entienden que la vacuna aún está a mitad de los ensayos clínicos y que a pesar de los mismos, la vacuna podría no ser exitosa debido a fallas técnicas, clínicas, regulatorias, de fabricación o de algún tipo. Y dice, asimismo se indica que en consecuencia los proveedores, óigase bien, los proveedores, es decir, Pfizer, no tendrá responsabilidad en caso de que no se desarrollen u obtengan la aprobación o autorización reglamentaria de la vacuna de acuerdo a las fechas estimadas y descritas dentro del pliego de condiciones vinculantes, aunque la vacuna no se desarrolle con éxito. Y dice que en ese caso el gobierno dominicano no tiene la potestad o la facultad o el derecho de desistir de la compra. Ajá. Asimismo, lamentablemente, ellos están haciendo, sobre todo con los países en desarrollo como nosotros, que nos toca el final de la cola, como yo he insistido. Lamentablemente, ellos están haciendo contratos leoninos, o sea, no somos los únicos que estamos firmando contratos de ese tipo, que son contratos de adhesión. ¿Qué yo quiero decir con contrato de adhesión? Porque es un lenguaje muy jurídico, ¿verdad? Pero para que la gente entienda, como cuando usted va a una compañía telefónica, usted no negocia el contrato, ¿verdad que no? Usted firma un contrato que le dan. Cuando usted va a sacar un celular, le dan ese contrato, usted lo firma o no lo firma, pero usted no lo puede negociar. Eso es lo mismo que pasa cuando usted como gobierno, como Estado, firma un contrato de adhesión. Esto es lo que hay. Usted lo firma o no lo firma. Entonces, con cuanto a la vacuna, se están firmando contratos de adhesión con esas empresas farmacéuticas. Que el gobierno dominicano y muchos otros países pudieran estar comprando un placebo. No un placebo, está bueno, digo yo que comprando una posibilidad. Sí, exacto, que al final podría resultar un placebo. Y sabes que el efecto placebo a veces rinde el mismo efecto que una medicina efectiva para un mal. Porque te da la sensación, a veces muy psicológico, te da la sensación de que tú estás tomando algo para curarte y te cura, psicológicamente te cura, aunque te muera físicamente. Sí, Valentín, tu micrófono está allá, excelente. No, saludos, respetando el seniority. Sí, primero Leila, las damas primero, y después el decano, don Miguel Guerrero. Hombre caballero, a todos. Como es poco ya no me gusta la terminación de decano. Y de don tampoco. No, don tampoco, no le diga don a Miguel. Bueno, pues bien, no don Miguel. Ciertamente, saludos al pueblo dominicano. Valentín entendió. Saludos al pueblo dominicano. Ciertamente, Leila y don Miguel,
nosotros estamos haciendo una apuesta. En el caso mío, yo estoy apuradísimo porque llegue cualquier vacuna para ponérmela, cual que sea. Y de hecho, anoche yo sentí todos los síntomas, menos lo que tiene que ver con la pérdida del olfato y del gusto. Del paladar. Si después yo todo lo perdí, sentí y me aislé. Y mañana pienso ir a hacerme la prueba, o si no puedo hoy. ¿Tú no crees, Valentín, que a lo mejor tú estás somatizando por la entrevista que tuvimos ayer? Yo creo que sí. Pero entonces yo necesito un placebo. Es psicosomático. Compra una barretiza. ¿Y cómo se suministra la barretiza? ¿Por dónde se? Bueno, ¿Cómo se consume? Me pusiste a pensar cosas, yo no debo pensar. Pero la barretiza es el típico placebo, color blanco, tú la puedes cortar, esas que son muy duras, tú la puedes cortar en cositas, en pastillitas chiquitas. Bueno, te la compra ivermectina, pues no te va a hacer daño, total. Bueno, el caso es que ciertamente, como dice don Miguel, es preocupante el hecho y demuestra la desesperación que se tiene con respecto al tema del COVID-19, que las naciones hayan entrado, muchas naciones. Yo entiendo que esas multinacionales, esa farmacéutica multinacionales como la Pfizer, deben estar respaldadas por otras naciones más poderosas, porque no se explica que nosotros vayamos a interactuar de la forma tan desigual como lo estamos haciendo. O sea, contrato de adhesión en materia internacional para un asunto tan importante como la vacuna. Eso es raro. Y estamos hablando de adhesión. Adhesión implica necesariamente que las estipulaciones que se insertan en el contrato no son parte de la discusión y por vía de consecuencia en la República Dominicana no son contratos que llenen los requerimientos de las exigencias establecidas en los artículos 1101 y siguientes de la normativa civil. Lamento decirte que en el tema farmacéutico, que tú sabes que yo tuve un tiempo metida en eso, pero yo dirigía... Sí. Lamento decirte que en el tema farmacéutico no es raro. Que en el tema farmacéutico es el pleito de David y Goliat. Que, por ejemplo, yo estuve metida en las 3 rondas de negociaciones del DERECAFTA y el capítulo entero de propiedad industrial y muy principalmente lo relativo a patentes farmacéuticas fue completo un contrato de adhesión. Que los negociadores que fueron allá a negociar, entre comillas, ese tema de patentes farmacéuticas fueron a nada. Fueron a pasear para Puerto Rico y fueron a pasear para Washington, porque no pudieron cambiar una sola coma. Eso es, o usted lo acepta o usted no va a firmar el DERECAFTA con un capítulo de propiedad industrial y por ende no va a firmar el DERECAFTA, no va a ser parte y punto, porque las farmacéuticas son el segundo lobby de mayor importancia después de la carrera armamentista para los Estados Unidos. Lamentablemente, ese tema es demasiado importante para los Estados Unidos y otros países grandes, como ciertos países europeos, como Francia, por ejemplo, que tienen una gran industria farmacéutica, y para ellos, países como el nuestro, no tenemos potestad de negociar nada que tenga que ver con temas farmacéuticos. No lo tenemos, es el huevo y la piedra. O sea, raro no es. Oye, y en ningún otro rubro. El mundo más que nunca, a pesar de que superamos la Guerra Fría, no hay una lucha hegemónica entre dos grandes potencias, a pesar de que está surgiendo una tercera que aparentemente va a revivir ese equilibrio, supuesto equilibrio que existía durante el tiempo de la detente y de la Guerra Fría, pero necesitamos más que nunca un nuevo orden económico internacional o mundial. Claro. Porque el desequilibrio es cada día mayor entre las naciones desarrolladas y las naciones en vías de desarrollo. Y no hay posibilidad, por los términos del intercambio internacional, no hay posibilidad de que los países emergentes o los llamados países en desarrollo como el nuestro puedan desarrollarse de la misma manera que en su momento se pudieron desarrollar las naciones que hoy son naciones desarrolladas. Claro. Ese es el problema. Se impone un cambio en la política internacional. Y la única esperanza de eso es que países como Australia, como Sudáfrica,
como India, como Brasil, emerjan realmente como países ricos. Esa es la única manera para romper esa hegemonía que existe, primero entre Estados Unidos y Rusia, cuando era la Unión Soviética, y ahora entre Estados Unidos y China, con la posibilidad de que para el 2030 China supere a los Estados Unidos en términos económicos. Sí, pero, por ejemplo, la India, en la clasificación de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, no lo es. Está muy lejos de serlo. O sea, que ellos tienen países desarrollados, países en desarrollo. Sí, por eso, pero un país emergente. Que son los menos adelantados. Sí, pero Brasil, Sudáfrica, India y no recuerdo cuál es el otro. No, que son lo que se llaman el BRIC, los 5 países, y China incluso, los 5 países emergentes que estaban, bueno, ya China no, ya China es la segunda potencia económica mundial. Desarrollada. Es decir, esos países, y yo le digo, el problema de nosotros, yo creo que es el tema, la pobreza económica de países como el nuestro, es esencialmente cultural. Mira, yo estaba leyendo recientemente que Colombia, por ejemplo, es 3 veces territorialmente más grande que Alemania y posee 3 veces los recursos naturales de Alemania, recursos hidráulicos, recursos de bosque, recursos mineros, todo eso lo supera a Alemania. Alemania fue destruida 2 veces en 50 años, en los primeros 50 años del siglo pasado. Y Colombia nunca ha sufrido una guerra que no sea una guerra por su propia independencia en los años 1800. Y sin embargo, nosotros no hemos podido superar el lastre del subdesarrollo todavía. Y países como Alemania, Francia, que son más pequeños que Argentina, que Colombia, que Venezuela y que tienen menos recursos naturales, que no han sufrido los trances y los traumas de la guerra como lo sufrieron esos otros países, los aventaja. Entonces algo está pasando. No sé si es cultural, no sé si es el sistema educativo, no sé si es el sistema de salud, no sé si es la herencia ibérica, pero algo tiene que explicar eso. Algo tiene que explicar. Pero bueno, Valentín, volviste, que te habíamos perdido un momentico. Parece que era tu conexión a internet. Un contrato de asesoría legal. No, don Miguel, mire, todavía se va la energía eléctrica aquí en el país. ¿Usted podrá creer eso, que eso ocurre todavía? Tú sabes que eso es lo que me da miedo de la vacuna de Pfizer. En serio, porque tú dirás, bueno, el gobierno va a garantizar que haya planta y que tengan una planta de backup, de emergencia, para mantener la temperatura a 70 grados bajo cero, ¿verdad? Perfecto. Punta Catalina se daña. Punta Catalina se daña. O sea, yo no me imagino mantener todo el tiempo, porque no puede haber una interrupción en esa temperatura 70 grados bajo cero, la conservación de la vacuna de Pfizer, una interrupción de la energía eléctrica de un momento, que diga, ay, mira, se dañó la planta y la planta de emergencia no entró, y entonces, ¿qué pasó una hora? Y que después digan, bueno, gastamos todo este dinero en esta cantidad de vacunas, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a votar? Sí, claro, la van a votar. Entonces parece un chiste, pero como dice la frase, uno se ríe, pero es verdad. Uno se ríe, pero es verdad. ¿La van a votar? Yo no creo que, porque aquí hay ya más generación que lo que la demanda en horas no pico del consumo. Es decir, que no, y el gobierno está licitando ahora 3 nuevas plantas, creo. Eso para mí eso no me preocupa mucho. Lo que me preocupa es el costo. Las 8 millones de vacunas que se le están comprando o se le van a comprar a Pfizer por 96 millones de dólares. Dice 95 millones 990, son 96 millones contra 7 millones 999 mil. Faltan 2 dosis para los 8 millones. Es decir, están saliendo el 1 millón de dosis por 12 millones de dólares. Sí, claro. Es que eso es. Es que yo te había dicho que la diferencia de precio, por ejemplo, de Pfizer con AstraZeneca era del cielo a la tierra. Yo te lo había dicho desde hace como 6 meses, porque Pfizer dijo desde el principio, mire, nosotros lo que planeamos es rentabilidad
desde el primer día. AstraZeneca no, AstraZeneca dijo en la primera fase nosotros no vamos a ganar dinero. Entonces Pfizer cuesta 10 veces lo que cuesta una vacuna de AstraZeneca. Entonces, la diferencia es grande de precio entre una y otra. Bien, yo creo que como el tema de hoy es tan importante, de nuestro entrevistado. Ah, ya lo tenemos, sí, ya está ahí. Claro, así, a menos que yo creo que Valentín tiene un breve comentario sobre lo que estamos hablando, antes de pasarle a nuestro invitado. No, si usted supiera que no, solamente quería contar el hecho de que nos apunta nuestra productora Olga Almanza, que cada 27 de enero, como la fecha de hoy, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto. Y cada 27 de enero asumen el compromiso de luchar para que este tipo de situación que se produjo, este acto inhumano que se produjo en Alemania, pues no ocurra. Y sin embargo, hoy los alemanes le piden a la Merkel, que ha mantenido a Alemania como la primera economía de Europa, y que es una mujer que es ejemplo en todo el mundo. La Merkel es una mujer con una vida muy austera. Me recuerda a un expresidente dominicano que aparentemente no es de los pocos que no acumuló fortuna. Todos los presidentes ahora, a partir de este momento en la República Dominicana, van a ser riquitos. Esa es la realidad. Pero aquí tenemos, señores, como invitado para el día de hoy. Una cosa, espérate. Valentín lo va a presentar y que para que no parezca nepotismo, pero el nombre que él tiene en Zoom me delata, porque en la computadora, él está usando la computadora de Leila Roldán. Entonces, mira el nombre que él tiene en Zoom. ¿Tú estás viendo, Valentín? Mira, antes de pasar al doctor Castillo Pantaleón, quiero decir que el Caribe reporta que en las últimas horas se han reportado 1.150 personas infectadas de coronavirus, sí, con 15 muertos en las últimas horas. 15 muertos. Dale, Valentín. Señores, para evitar el nepotismo comunicacional, habíamos acordado que la presentación del doctor Castillo Pantaleón, que no necesita presentación, es decir, la íbamos a hacer nosotros a causa de la relación familiar de él con nuestra compañera y cara amiga Leila Mejía. Me gustaría presentarlo como el padre de otro compañero, amigo y admirado profesional del derecho que ha cruzado los pasos de su padre, Juan Miguel Castillo Roldán, que es un fiel hijo de su padre, fiel al dedillo en todo. Y tenemos aquí entonces, señores, como invitado del día de hoy a uno de los grandes juristas de la República Dominicana, de los orgullos para los que como yo han abrazado esa carrera, una persona que con antelación ha acusado el derrotero del ejercicio del derecho de una forma envidiable. Lo ha hecho con un nivel de compromiso hasta cierto punto, digamos, histórico, con los mejores intereses de la nación dominicana también, de por lado. No tiene que ver con el derecho, sino que él ha asumido otras causas sociales que dan cuenta de que es uno de los prohombres, de los grandes ciudadanos de la República Dominicana de la actualidad. Y tenemos con nosotros entonces a el otrora magistrado y gran jurista dominicano, Juan Miguel Castillo y Pantaleón. Perdona, si llegaran a cerrar los tribunales, como denuncia el presidente del Colegio de Abogados, yo en mi próximo libro lo va a presentar el señor Valentín Medrano. Ay, ¿por qué? Después de esta presentación. Ah, bienvenido, profesor egregio y caro, bienvenido. Gracias, yo honradísimo. Obviamente hay una vinculación muy especial por Leilita, a quien entré en su vida cuando tenía 4 años. ¿Era que tú tenías, Leilita? Como me casé. Sí, entonces obviamente, mira, yo creo que tú debes bajar al tema profesional, el tema que tú dijiste, como 5 rayitas. Mi mayor mérito ha sido que la mamá de esa muchacha me haya aguantado durante 30 y pico de años. Pero no se lo recuerde con mucha frecuencia. La gente cree, porque tú tienes más figuración pública, que este señor que es estudioso, como inteligente. En esta casa, que
que es una mujer brillante. Y Leilita y mi hijo heredaron realmente los genes de su madre, que es una mentalidad privilegiada. Y es algo que para mí la mayor conquista es esa. O sea, tener todos los días en la mañana cuando me levanto la mamá de esa muchacha al lado, que no me ha votado todavía, a pesar de la pela que es aguantarme, porque uno se mete en mil cosas. El derecho es bastante difícil, como dice. Ustedes no se imaginan, yo estuve ahorita bregando en tribunales, ustedes no se imaginan la lucha que es eso. Esta virtualidad ha sido terrible. Terrible. Pero, doctor, pero con o sin virtualidad, para darle el paso a la primera pregunta a cargo de Miguel Guerrero, no don ni decano. Sí, sí. He de decirle que alguien me comentaba que la felicidad usted la puede lograr de muchas formas. O sea, el éxito para lograr la felicidad o las vías para son, mire, dormir mucho, reírse lo más que pueda y jamás ejercer el derecho penal en la República Dominicana. Ese es el secreto de la felicidad. Nunca, jamás ejerce el derecho penal en la República Dominicana. Señora, a sus órdenes. Mire, doctor, yo tuve conocimiento de una carta suya dirigida al señor presidente de la República, que está vinculada a una reunión que se produjo esta misma semana, creo, o la semana anterior, en el Palacio Nacional, con el licenciado Pelegrín Castillo y otras personas, y usted aparentemente tenía que ver con el tema de la posibilidad de que presiones internacionales obliguen a la República Dominicana a acceder a la construcción de campamentos de refugiados haitianos bajo el alegato de que esas personas corren peligro de muerte en sus países y la República Dominicana tiene que. Y se habla de que serían en los primeros 3 meses 5 campamentos, uno en cada una de las provincias fronterizas. ¿Cuán de cierto hay en esa versión? ¿Y cuál fue el resultado de la reunión entonces con el presidente de la República? Mira, debo confirmar todo esto que estás diciendo, exceptuando lo que es de que el documento es una versión, es una realidad, es un documento. No, quiero hablar de que una versión, que me llegó esa versión, porque yo no estuve presente en la reunión. Como dices, efectivamente ha sido así. ¿Qué ocurre? Nosotros por razones académicas pertenecemos también a una entidad de la sociedad civil que se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que surgió precisamente en el año 1900, a finales de 1993, cuando el Plan Éxodo. En aquel momento se le llamó Unión Nacionalista, después Comité Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, y posteriormente cuando se incorporó, pues se le puso este nombre porque al final de cuentas lo que recoge es un sentimiento, obviamente de carácter nacionalista, pero muy solidario en relación con la situación de los vecinos, y que con un análisis histórico y prospectivo, es decir, de lo que va a futuro, asume que las situaciones de falencias estructurales del Estado haitiano y la gravedad de sus deficiencias que le convierten en un Estado fallido sobrepasarían con mucho las capacidades del Estado dominicano para ejercer esa enorme misericordia que caracteriza a los dominicanos, esa caridad, ese desprendimiento. El dominicano es muy solidario. El dominicano a veces se quita la comida de la boca para dársela al vecino. Es decir, como lo vimos en el terremoto del 2010. El dominicano es así. Somos un pueblo muy alegre, nos está llevando al diablo, pero vivimos riendo. El dominicano tiene unas características muy particulares. Pero esta realidad insular obviamente señala que nosotros, si asumimos en cierta manera el involucramiento con los problemas estructurales del Estado haitiano, eso terminaría sumergiéndonos a nosotros varios pasos atrás de los logros que con mucho trabajo hemos alcanzado como país en vías de desarrollo. Entonces, obviamente, gran parte también de esta falencia del Estado haitiano tiene que ver no solamente con factores endógenos de su proceso histórico, su cuestión también, su propio ethos nacional, porque tienen una forma de ser, un constructo muy precario de su identidad nacional, que no le permite suficiente cohesión interna, sino también una inducción que ha sido generada por potencias imperiales que
bueno, los haitianos asumen que es un tema de resentimiento porque es la primera nación esclava que se libera de su potencia. Y hay toda una justificación heroica que está muy bien para sentirse, vamos a decir, y es una justificación para sentirse victimizado, pero que realmente no es la causa única. Ellos tienen un problema de falta de lograr una cohesión que les permita más o menos encaminarse en la búsqueda de objetivos comunes. Ha sido un caos. Y las potencias imperiales que juegan un rol en estas regiones de países subdesarrollados para extraer sus recursos naturales, para convertirlo en mercados cautivos de sus productos. Vaya, todo lo que los imperios suponen, han inducido también estas deficiencias y de alguna manera han pastoreado para un estado de falencia permanente. Entonces, obviamente hay una deuda de la comunidad internacional, los organismos multilaterales, ahí eso ha sido una oda al fracaso. Naciones Unidas se ha quemado ahí lo que han hecho es robarse mucho dinero. Eso ha producido billones de dólares en una canibalización de esos recursos de forma permanente. Entonces, nosotros decimos simplemente, bueno, Haití tiene que ser en cierta manera pastoreada, asistida por esa corresponsabilidad que tiene la comunidad internacional. Interesantemente, el gobierno ha asumido este discurso que tenemos desde hace muchos años, desde el año 1993, y ahí hay muchísimos intelectuales, profesionales, gente de la vida política. Pelegrín fue miembro fundador de ese grupo, Manuel Núñez, Federico Enrique Gateró, Consuelo de Pradera, Armando Armentero, etcétera. Yo estoy ahí. El punto es que el Pelegrín Castillo también tiene otras iniciativas. Él fue diputado y es una persona de una dilatada carrera política, miembro de una familia también que una presencia política, polémica o no, pero ese no es el punto, sino que en general ha compartido junto con otros muchos ciudadanos de distintas preferencias políticas esa preocupación común. Había escrito una carta en la que hacía una serie de planteamientos muy sesudos, que habíamos firmado una cantidad de ciudadanos con más o menos presencia mediática o en algún escenario de la vida profesional. Y de alguna manera, pues él había gestionado al Palacio Nacional que era interés de este grupo entregarle esta carta y tener un intercambio de impresiones habida cuenta del seguimiento que uno le estaba dando a la crisis permanente que toca fondo en este trimestre. Ese es el documento, perdone que lo interrumpa, ese es el documento que se hizo público, ¿no? Ese es el documento que firmaron. Es una carta que había circulado previamente. Entonces, eso había pasado en octubre, noviembre. Se han hecho ya 2 versiones de esa carta. También en ese proceso llega a nuestras manos este resumen ejecutivo de este documento que se había preparado en noviembre del año 2019 y que se había manejado con unos niveles de secretismo cercano a lo clandestino y cuyas únicas noticias en las redes sociales, en el internet, eran unas notas de prensa que había hecho la OIM, Organización Internacional de Migraciones, que es uno de los programas de Naciones Unidas, que es el que trabaja con los temas de migración. El asunto... ¿Pero qué es eso? ¿El llamado plan de contingencia? Eso se empezó a hacer en marzo del 2019. O sea, estoy hablando, es bueno que la gente sepa de dónde es que surge eso. O sea, eso era el gobierno anterior, entonces. Correcto, eso es el gobierno anterior. Estando dirigida la institución por Florinda Rojas, una mujer con un currículo muy interesante, que siempre ha estado en mancuernas con el señor Wilfredo Lozano, que también tiene un amplio currículum, y que ellos ha sido un padre de todo el tiempo en una coreografía en donde todos los estudios los hace Wilfredo Lozano y, o sea, ellos se pasan la bola. Entonces ese plan de contingencia se arma con esa pequeña actividad en la que involucran algunas entidades estatales, entre ellas el Centro de Operaciones de Emergencia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, todo esto coordinado también con el ACNUR y financiado esa única actividad que hizo por el Departamento de Estado. Y eso queda suelto ahí. Yo tengo el dato porque le doy seguimiento académico a estos temas. Como se sabe, yo he escrito libros. Y ese documento es el que propone la construcción de 5 campamentos de refugiados. Las cosas, ya llegamos ahí. Entonces, finalmente, con el cambio de gobierno, pues solicitamos el documento íntegro no lo tenemos. Lo que logramos obtener y en formato digital es el resumen ejecutivo, que es el que tiene la parte ejecutiva sobre la que se dispone un orden a seguir en la
ocurrencia de una serie de factores disparadores que están definidos en el mismo texto. Pero ¿eso es una propuesta o es algo vinculante? Vinculante porque el documento, a ver, el documento tú puedes meterle un buscador de palabras y buscas la palabra propuesta, estudio, proyecto, anteproyecto, recomendación. Esas palabras no existen ahí. Es un documento ejecutivo, que tiene en su mancheta, es decir, quiénes son las entidades que lo prepararon. No solamente el membrete del Instituto Nacional de Migración, que es quien desempeña la secretaría del Consejo Nacional de Migración, sino también el Ministerio de Interior y Policía, que preside el Consejo Nacional de Migración, Ministerio de Defensa y otra cantidad de entidades públicas que también figuran concernidas en la preparación de ese documento ejecutivo, porque lo que establece es un orden de ejecución de cómo debe el Estado Dominicano manejar el ingreso de ciudadanos haitianos ante la ocurrencia de uno cualquiera de los factores disparadores. En todos ellos, basta y sobra con la declaración unilateral del haitiano que entre y decir, bueno, que él siente temor de su vida o de su integridad e inmediatamente entra en la categoría de refugiado. Y el plan lo que dispone es que lo único que puede hacer, y por cualquier punto de la frontera, o sea, no por los puntos habilitados, por cualquier punto, borra la frontera. Y entonces inmediatamente esa persona entra y le dice a la autoridad eso, a cualquier autoridad, pues eso se le informa al director general de migración, que lo único que puede hacer, de acuerdo a ese plan, es informárselo al gobernador de la provincia y al centro de operaciones de emergencia para que inmediatamente se active y se le busque alojamiento hay unos presupuestos ahí también, en unos campamentos de alojamiento con capacidad de hasta 90,000 personas, al menos 5, uno en cada provincia fronteriza, en los primeros 3 meses. De entrada. Doctor, pero, de entrada. Doctor, la creación de esos campamentos, supongo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, implicaría una enajenación parcial del territorio nacional. Entonces eso tendría que ser aprobado por el Congreso. No, porque un instrumento, porque eso es más que un acuerdo, un tratado, parece un instrumento. No, atención. Es que fíjate el ángulo terriblemente malicioso y inteligentísimo y malicioso con el que ha sido diseñado esto. Esto ha sido hecho primero para inutilizar todo mecanismo de control migratorio, inutilizar las instituciones creadas por ley para el control del ingreso, permanencia y salida de extranjeros. Es decir, hay una inutilización absoluta y de hecho un trastocamiento de los roles institucionales, porque el Centro de Operaciones de Emergencia no ha sido creado por la Ley de Gestión de Riesgo para eso es para catástrofes naturales. O sea, ponen a quien no tiene competencia a manejar una cosa. Atención, para que tú entiendas, Miguel. El control de la identidad de esa gente dice ahí que va a estar en manos del ACNUR en Suiza. Doctor, pero entonces eso fue lo que se trató. Eso fue no lo que eso fue, doctor. Eso fue entonces lo que se trató en la reunión con el presidente de la República. Entonces, nosotros cuando vimos el documento lo denunciamos a finales del año pasado. Lo hicimos público la gente para que, lógicamente, igual que hicimos en el 94 cuando se reveló el plan Éxodo, que era un plan similar y que estaba para ser operado antes de las elecciones de ese año, que fue el año de la crisis política. Estos eran campamentos con capacidad de hasta 20,000. Estos lo superan. Estos son de hasta 90,000. Es mucho más cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, además de eso, como abogado, y Valentín ahí sabe, que hay una ley del control administrativo de los actos del Estado, la 107.13, que establece una serie de parámetros para entender cuándo se está en presencia de un acto administrativo, que hay una ley 200.04 sobre libre acceso que define lo que son actas públicas y que por lo tanto este documento encajaba con el mayor rigor y en toda su amplitud en la categoría de un acto administrativo, en tanto que era producido por una entidad pública que tenía alcance general y que por lo tanto, de acuerdo al régimen legal de continuidad del Estado, porque los gobiernos cuando acceden, eso no significa que es una nueva república, es una continuidad de la anterior, del principio de legitimidad y confianza y buena fe
que le atribuye una presunción de legalidad a todo acto de la administración, así sea evacuado por una entidad incompetente, es decir, porque no se presume la ilegalidad de los actos de la administración, sino que ella debe ser o revocada por la propia administración o anulada por autoridad judicial competente, que en este caso es la jurisdicción contenciosa administrativa. O sea, esa es la única forma de anular el plan de contingencia. Entonces demandamos. O judicial, o que lo revoque el gobierno. Cuando demandamos, otro documento que el licenciado Pellegrín Castillo había promovido, que era una carta en la que planteaba una cantidad de inquietudes, él había solicitado esta cita, y es en el medio de este litigio en donde se produce la invitación de Palacio o la concesión de esa cita, porque no sé bien cómo fue que pasó, y entonces me llamaron para que fuera parte de ese grupo. Yo no sabía exactamente a qué íbamos. No, o sea, porque quien ha organizado eso es Pellegrín Castillo. Pero lo más importante, doctor, lo más importante, lo trascendente de esa reunión es saber cuál fue la opinión del presidente cuando ustedes le explicaron todas esas cosas. La del presidente ya él la ha hecho pública. Es exactamente lo mismo que el canciller, y ya nos sentimos liberados de toda discreción por respeto a la investidura, porque yo puedo repetir lo que yo he dicho, pero lo que ha dicho un presidente en una reunión en donde somos ciudadanos privados y que no había estado abierto al público, uno no debe ponerse a interpretar ni a ser vocero de lo que dijo el presidente, pero ya el presidente lo ha dicho por boca del canciller. Él nos manifestó que con respecto a ese plan, él no ni se identificaba con eso, nos expresó con mucha vehemencia y nosotros le creemos, nos produjo una impresión de tranquilidad para estas preocupaciones cívicas. Fue como una especie de bálsamo. Él tiene su estilo, él es un hombre seco, un poquito, ¿verdad? Rígido, el lenguaje corporal a veces es un poquito como tieso, pero en general todo lo que dijo ahí, todo lo que él dijo, en el fondo de cuál es la vocación del gobierno, uno lo comparte y se lo dijimos, porque nosotros no estamos para andar ni buscándole el lado, pero tampoco para estarnos callando nuestras opiniones. Sí, con respecto al tema del alcance jurídico, es algo que, bueno, ya no tenía uno que decírselo, pero no dejé de decírselo en esa carta. Es decir, eso tiene alcance jurídico por principios legales. Es decir, el documento, aunque él diga en relación por boca de su canciller en el listín diario, eso no me vincula. Un titular de periódico no tiene efectos jurídicos. Doctor, yo leí su carta, el texto de su carta, porque me lo hicieron llegar personas aparentemente que participaron o funcionarios del gobierno. No sé por qué vía me llegó. No, la carta se hizo viral, Miguel, ¿eh? Y a mí me escribió todo el mundo. No, digo yo la carta digo yo la carta del doctor Castillo Pantaleón. Sí, se hizo viral. Bueno, me llegó por WhatsApp y me llegó por otra vía. Por todas partes. La lectura de esa carta sugiere la posibilidad de que ustedes salieron de esa reunión aparentemente con muchas dudas de la posición del gobierno dominicano. No, con respecto a la visión que tiene el presidente sobre la crisis haitiana, la circunstancia histórica actual con un cambio de gobierno en la potencia imperial bajo cuya hegemonía estos países bananeros siempre se encuentran o son afectados, ¿verdad? Hay una especie como de sombra en la que estamos ahí, ¿verdad? Si nos da el sol o nos cae un aguacero, depende de qué tan amplio sea el alero que nos quieran echar encima. Esa es la realidad. Uno tiene, y si le cae un aguacero al señor Valentín Medrano, a lo mejor revela un tinte. Oye, Valentín. Negativo, don Miguel, negativo. No, era una broma. El tema... Quieren llevarme a mí aceleradamente a su condición. Yo lo tengo teñido también de blanco. A sus nieves, ¿verdad? No, todavía no, aún no. ¿Qué es lo importante? Con respecto a eso, la diferencia de parecer tiene que ver con un conocimiento o dominio de los alcances jurídicos de ese principio de legitimidad de todo acto emanado de la administración. Y eso es algo que le expresamos al señor presidente. Señor presidente, aunque usted diga que no, que eso no le vincula, eso no lo digo yo, eso lo dice la ley. Pero además, atención, hay al menos, oigan esto, que esto es muy importante, hay al menos dos naciones, dos estados que están ejecutando presupuestos que tienen como base la situación prevista en la ejecución de ese plan.
Uno es Unión Europea, que agrupa las naciones que forman parte del Tratado de la Unión Europea, de Europa, y el gobierno norteamericano, que es el que financió el plan. Y la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, que es un organismo multilateral que también ayuda a coordinar este programa cuando se hizo en el año 2019. El texto definitivo de este documento, de este acto, es de noviembre, es decir, de 7 meses antes de las elecciones. Están en ejecución. El del Departamento de Estado del USAID, USAID como le llamamos nosotros, 2 millones y pico de dólares. El de la Unión Europea, ese se llama People to People Conflict Management Program. Es decir, el programa... Ellos deben estar felices, por eso es lo que ellos siempre han querido. Pero la solicitud de medida cautelar, ¿quién es que le está haciendo? No, el mismo grupo la ha hecho. Lo que pasa es que los abogados que hemos estado haciendo esto, nos hemos dividido los trabajos. Okay. Pero somos abogados que tenemos, vamos a decir, mucho respeto por nuestras respectivas competencias profesionales y siempre lo que hace uno lo revisa el otro en estos campos. La solicitud de medida cautelar, la redacción, y que quizás es algo que debí de poner en la carta, es el texto fundamental, lo redactó José Miguel Vázquez. Pues, ¿ante qué tribunal? Ante el Tribunal Superior Administrativo. Yo firmo. ¿Y qué pretende? ¿Qué busca? La suspensión provisional de cualquier efecto jurídico de este acto hasta que se conozca la demanda en nulidad, que esa es la que he preparado yo, y los demás elaborados. Es decir, hay 2 demandas. Una al fondo definitiva para anularlo y otro para en lo que se conoce la anulación para evitar una situación urgente, de riesgo urgente, visible, puede o faculta al presidente del Tribunal de Superior Administrativo, como si fuera el referimiento administrativo, a suspender cualquier efecto jurídico. Los referimientos... Profesor, ¿y ustedes no intentaron por casualidad que se revocara el acto por vía de el mismo estamento que lo haya emitido a través del recurso de reconsideración? O sea, no se intentó en primer momento que sea el mismo, no sé si son, usted mencionó varios estamentos que participaron en la conformación de este asunto, pero algunos tienen que tener la responsabilidad directa, no sé. Estamos al Ministerio de Interior y Policía que nos dieron una copia formal del documento. La estamos esperando todavía. Bueno, a través de la ley de información pública, ¿no? Ahora, doctor, yo tengo una inquietud. En la hipótesis de que el gobierno dominicano se desentienda o rechace ese supuesto compromiso o ese compromiso, ¿haría al país objeto de sanción de la comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea? No necesariamente. Obviamente el Estado lo que da muestra es de una actitud errática, ¿verdad? Porque hay un principio de continuidad del Estado y el interés nacional es el mismo. O sea, Haití siempre ha estado ahí y el interés de los dominicanos igual. Lo que no se entiende es que ningún gobierno pueda, funcionarios de ningún gobierno, ni del anterior ni de ningún otro, ser capaces de hacer propuestas que son en sí mismas un cuerpo del delito, de un atentado a la salud de la República. Ese es un crimen contra el Estado, contra las cosas públicas. La patria. Claro. Bueno, Lelita, Contra la integridad de la nación. Contra la integridad del territorio incluso, porque claro, hay muchas fronterizas, atención, que tienen menos de 90,000 habitantes. Y del momento en que tú metes 90,000 en los primeros 3 meses, el desbalance poblacional, es lo que le llaman la balcanización, inmediatamente se pierde el control sobre esas poblaciones. Porque de acuerdo al derecho internacional humanitario, que tiene en el caso de los refugiados convenciones muy particulares, como son, de las cuales somos signatarios, la Convención para el Estatuto de los Refugiados y su protocolo. Una de las disposiciones expresas de estas convenciones es la obligación de no retorno, es decir, el no refoulement, que está en francés. Es decir, no podemos retornarlo. El refugiado, de acuerdo al derecho internacional humanitario, no es un nacional, es un hijo del país. Porque tienes que darle, como si fuera un asistido, un incapaz. Tú tienes que darle alojamiento, comida, trabajo, educación.
No, no. Y vamos a sumarle algo que antes no existía por el tema de la pandemia. Vacuna. Atención. Vacuna. Si documento de identidad, tiene que darle documento de identidad. Y sus hijos, tú tienes que darle la nacionalidad obligado. Esos son obligaciones que el gobierno no le garantiza ni siquiera a los nacionales dominicanos. No le garantiza, pero en el caso del refugiado está obligado a dárselo porque si no, la no satisfacción de estas obligaciones de acuerdo al derecho internacional humanitario implica cada una de estos incumplimientos en una violación de un derecho humano, porque esos son unos derechos humanos más humanos que cualquier otro, porque son, de acuerdo al derecho internacional humanitario, grupos vulnerables. Entonces, obviamente el riesgo era demasiado, nosotros demandamos, tuvimos audiencia el martes pasado, pero entonces ha acontecido que por los feriados de este mes, entre el momento en que el tribunal ha fijado las fechas de las audiencias, que los actos de alguacil se le entregan a los alguaciles del tribunal para que notifiquen, y la reducción de los horarios de las oficinas públicas en donde hay que notificar, pues prácticamente ha sido ocasión de 2 aplazamientos, porque los alguaciles cuando van a un sitio y que ya no reciben los actos. Entonces, cuando se deposita, por ejemplo, el día de ayer, la notificación al Procurador General Administrativo se hizo el mismo día. Entonces, no es culpa de uno, porque son alguaciles del propio tribunal, pero hay que respetar los formalismos propios del procedimiento, porque si no, eso puede comprometer la suerte del proceso. Entonces, aplazaron para el día 5 y el presidente del tribunal, porque es el presidente del tribunal, el Supremo Administrativo, lo fijó para las 9 de la mañana en una de las salas civiles que ese día no tiene audiencia, que es la tercera sala civil. Entonces, a mí me parece sorprendente, incluso hasta extraño, que ese documento fije un número determinado de refugiados en un número determinado de meses. Así es. Como que parecería dar la impresión de que hay el interés de sacar de Haití un determinado número de personas para reducir la presión social que existe en ese país. Pero yo creo que esa solución que tiende a resolver un problema de un país fallido va a convertir a un país que funciona en un estado fallido. Como ha pasado en otros muchos lugares. Es decir, la solución de la comunidad internacional para asistir situaciones similares es peor que la enfermedad. Tú no ves que la MINUSTAH lo primero que hizo fue llevar una cepa del cólera en un país donde el cólera no existía, que produjo una mortandad terrible. ¿Tú sabías que Cruz Roja Internacional, uno de los programas de Naciones Unidas, recaudó para la construcción de viviendas $600 millones y solamente construyó 5 casuchas modelo, sin agua ni instalaciones sanitarias? ¿Y qué pasó con todo el dinero? Se lo robaron. Eso es Cruz Roja. Eso es para que la gente entienda lo que son los organismos internacionales. Que ustedes ven los funcionarios de Naciones Unidas, con el mayor respeto, que viven como si fueran artistas del jet set. No, el país contrató al PNUD por un monto de 300 y tantos millones de dólares para garantizar la transparencia de la compra de equipos para facilitar la enseñanza a distancia debido al COVID. Menos que el contrato. Sí, y esa inversión de 330 millones de dólares le ahorró al país 18 millones de dólares en la compra de esos equipos. Imagínense. Exacto. Imagínense qué negocio tan divertido. Cada vez que una dependencia estatal es creada y no tiene estructura financiera administrativa para manejar el tema de compras y contrataciones, es muy común que también para que se crea que es muy transparente y muy pulcro, se acude a Naciones Unidas para que administre esos procesos. Doctor, ¿y qué espera usted y el grupo? ¿Tú sabes qué cobran de comisión? 7. Un 7 del presupuesto. Es una comisión que la de cualquier corredor de bienes raíces, que es un 5. Sí. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes de la acción? Los argumentos de derecho son sólidos, es decir, por más coincidencia que haya, por más sincera y por más sintonía que haya entre la posición gubernamental y lo que la nación reclama,
Lo cierto es que hay una presunción de legitimidad y vigor jurídico en un documento emanado de autoridad pública, mientras este no sea formalmente revocado por la autoridad, por la administración o por un tribunal. Es decir, magnífico que el presidente de la República nos haya dicho eso en persona, magnífico. Qué bueno, señor presidente, eso trae mucha tranquilidad, pero desde el punto de vista jurídico, de la única manera que nosotros podemos sellar eso es matándolo jurídicamente. Y o lo hace el propio presidente, que es una cuestión formal, con que el propio ministro de Interior y Policía certifique, porque es el presidente del Consejo, y diga, este documento no es válido, pero tiene que decir... pero que Chuba que no coge ni una llamada telefónica. Pasó algo interesante, Leila, en la audiencia. No responde ni un mensaje de WhatsApp desde que es ministro. Pero no ser... antes que lo nombraran, sí. Pero ya una pero llamada... antes de que lo nombraran, no solo no respondía, sino que él te la enviaba. Él mismo te mandaba el mensaje, pero desde que él es ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez no coge una llamada a nadie. Bueno, espero no ser indiscreto con el distinguido abogado, que fue alumno mío, por cierto, que fue a asistir al equipo de representación del Ministerio de Interior y Policía en el día de ayer, quien me pidió una parte y me manifestó lo mismo que dijo el presidente y que luego repitió el canciller y que salió reproducido en el listín diario de hoy, de que el presidente entiende que ese documento no vincula y no obliga al gobierno, lo cual prácticamente hace coincidente con el propósito o el espíritu de esta acción de... Pero profesor, eso no es verdad. Un acto administrativo vincula y obliga. Claro, eso es lo que le estamos diciendo. Eso no es verdad. Que el presidente haya dicho que un acto administrativo obliga a toda la administración, a no ser que sea revocado por una decisión de la misma administración por la vía institucional en que se haya dado el acto administrativo. Eso de conformidad con los principios nodales de la ley 107-3. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le dijimos al abogado, miren, a nosotros nos fascina que ustedes digan eso, magnífico, qué bueno, una misa de salud, pero hay tres. Yo creo que más que de salud, yo creo que es una misa negra. Si no, magnífico. Si tu contraparte viene y te abraza y te dice, yo estoy de acuerdo contigo, es una misa de salud. Eso es como tú a las 12 del día en un campo de asua, que te brinden un vasito con agua fría, con hielito. Miguel, feliz. Pero en estrado, lo que tú digas se lo lleva el viento, porque al final del día lo que impera es la ley. Y al juez tú no puedes decirle, por ejemplo, es inadmisible esta acción cuando se trata de un acto que no es un acto administrativo. Bueno, magnífico. Si es así, ¿qué hago con la ley 107-13? ¿En cuál bolsillo me lo pongo? ¿En el de adelante del saco? ¿O en el bolsillo chiquito del jean? Ese que está aquí adelante, que no se sabe para qué sirve. O sea, es que la ley está ahí. La ley está ahí. Entonces nosotros le dijimos, mira, a usted le conviene es o dar aquiescencia formal a la acción o dejar la soberana apreciación del juez para que sea entonces quien le saque la castaña, porque hay una situación frente a la embajada americana. Los americanos pagaron para eso lo pagaron ellos. Y están ejecutando un presupuesto de 2 millones y pico de dólares contando con eso. Unión Europea igual y la OIN igual. Cada uno gastando mucha plata en base a eso, que es un documento vinculante. Profesor, no le puede salir de ahora de buenas a primeras con un titular del listín diario. No, yo mandé al canciller a decir que eso no es vinculante. Ajá. Profesor, bueno, decir que estamos en el rumbo a la tarde con Leila, don Miguel y Valentín Medrano y hablando con el profesor, el doctorísimo Juan Miguel Castillo Pantaleón. Y establecer, profesor, que como estamos en radio y la gente ha oído hablar mucho de la ley 107-13 y de los actos administrativos, que los actos administrativos por principios legales insertos en la ley 107-13 son ejecutivos y ejecutorios, que por vía de consecuencia decir con palabras solamente emulando a Becker, con palabras que eso no obliga al gobierno dominicano, no es así. Esas son palabras que van al aire, ha dicho Gustavo Adolfo Becker. La realidad es que sí obliga porque estos actos administrativos son tienen esa característica de ser ejecutivos y ejecutorios. Sí, obviamente en la declaración hay implícitamente el reconocimiento, porque han dicho, incluso en una nota de prensa que hizo el señor Wilfredo Lozano,
que un documento que compromete la seguridad nacional no es de la competencia del instituto. Es decir, él le reconoce, él que es cómplice y coautor de toda esa vagabundería que hicieron ahí, que ese señor, la presencia de ese señor es un peligro para este país. Esa es la realidad. No, ¿verdad? Claro. No, pero es que ya ese señor tiene el país en ascuas desde hace mucho tiempo. No es sano, entonces, el hombre no es sano. No, porque es que él tiene una agenda totalmente anti-dominicana y ha vivido siempre constante con una ONG que tiene. Ay, verdad, mira, Wilfredo no sano. No sano. No sano. Wilfredo no sano. Letra. Esa es la realidad. Y que él ha vivido toda su vida de eso, es que él se va a gloria porque es su currículum, ese ropaje pseudotécnico, pseudointelectual, que hace unas encuestas que dicen que aquí no hay haitianos casi, que aquí se pueden absorber más haitianos, que si hay una cosa buena para este país es que vengan muchos haitianos, porque si este país llegó a algún sitio por ellos, porque es así, que no se puede hablar de eso porque eso es una retórica racista y bla, 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 porque eso es todo un discurso ideologizado, pero que hace comparsa con toda una visión multilateral que trata de endosarle a la República Dominicana un desastre que ha sido precisamente en gran parte creado por esa comunidad internacional. Y obviamente hay toda una confrontación, incluso en la potencia hegemónica bajo cuya sombra nos encontramos, en donde los caucus negros y todo este discurso racial encuentra en Haití también una causa, incluso para de alguna manera desahogarse con nosotros, los dominicanos. Si no somos haitianos, somos racistas. Así si nosotros no decimos negro, usted es racista. ¿Qué es esto? No podemos decir negro ya. Un discurso, tú entiendes, progre, y lo cierto es que él es una figura fulgurante en ese Parnaso. Profesor, Valentín, ¿cómo es que el tiempo se nos terminó, te pide lo tuyo que tú lo presentaste también. Bueno, no, pero yo quería preguntarle al profesor, ¿cómo es que nosotros no hemos podido conectar también con las necesidades que tenemos internamente, algunos, bueno, los negros dominicanos, con esos caucus negros norteamericanos? Siempre es pro Haití, pero ¿y los negros dominicanos qué? O sea, los negritos de aquí, ¿qué? La única pobreza que no merece conmiseración es la de los dominicanos. Esa no es visible. Dame la otra. Bueno, Leila, lo siento, ya el asunto quedó al descubierto, todo lo relativo al nepotismo comunicacional, así que, como siempre, es tu obligación de pedir el programa. Gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, Juan Miguel Castillo Roldán, y a Leila Roldán, y a la familia Leila Mejía Castillo Roldán, y a Leila Mejía. Yo soy Mejía Roldán, mi mamá es Leila Roldán de Castillo. Leila Roldán, yo no dije Valentín. Leila Mejía, yo dije Leila Roldán, porque aquí estamos utilizando la computadora de Leila Roldán y hay que darle los créditos. Debiste terminar a Becker en la rima esa que citaste. Y el amor cuando termina, ¿sabes tú dónde vas? No. Gracias, Miguel, Valentín, a ustedes gracias por la sintonía, gracias Olga, nuestra productora, Gabriel en los controles. Recuerden buscarnos en YouTube si quieren ver de nuevo esta entrevista, si la quieren ver, porque ustedes la escucharon ahora, pero tenemos video en YouTube un poco más tarde, en el canal de Rumbo de la Tarde, o cualquier otro programa que se hayan perdido, estamos en YouTube. Recuerden que estamos en Rumbo 98.5, estamos en Premium 101.1 para el Cibao, para todo el país en www, para todo el mundo en Rumbo 985 FM.com de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Nos acompañan mañana para otra entrega de Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Gracias por acompañarnos hoy. Feliz resto del día. Hasta mañana.